Bien chicos, vamos entonces a iniciar nuestro curso y es importante primero eh, realizar un repaso de lo que son las derivadas. Eso nos va a facilitar más adelante, ya cuando entremos de lleno a lo que son los métodos de integración, bueno, pues de nuestra materia, ¿verdad? Bueno, muy importante recordar nuestro curso anterior, por lo menos esas partes importantes. Bien, recomendaciones para derivar. Siempre lo primero que tenemos que hacer antes de derivar es identificar qué tipo de función voy a derivar. Puede ser una función algebraica o puede ser una función trascendente, ¿verdad? Puede ser entonces ya sea polinomios o también funciones trigonométricas, ¿verdad? Funciones logarítmicas. Es necesario primero identificar el tipo de función. ¿Por qué? Porque ahí notaremos que habrá funciones en donde primero, antes de derivar, tendremos que acondicionar. Por ejemplo, podemos tener un binomio al cuadrado, ¿verdad? Un binomio al cuadrado, el cual para facilitar su derivada tendríamos que desarrollarlo, ¿verdad? Pero bien importante lo que tenemos acá. Identificar el tipo de función, ¿por qué? Porque puede ser exponente o radical, sobre todo. Es ahí donde más, eh, muchas veces más bien se presentan esos problemas de decir, bueno, estoy viendo a la primera una función exponente o radical y desde ahí ya me complico la vida y digo, no, no podré derivar esto. Pero no, necesitamos acondicionar esa función exponente o radical. Una vez que ya nosotros identificamos cuál es, ya lo acondicionamos si fuera necesario, ahora sí, derivamos con las reglas. Pero vean lo más importante acá, cuidando signos, cuidando las operaciones entre fracciones, suma, resta, multiplicación, división. Muchas veces los problemas que ustedes tienen en cuanto a derivar es porque no han dominado los signos, no han dominado las operaciones entre fracciones, las básicas. Entonces, ahí sí les pido que por su parte, pues cada uno repase, ¿no? Bueno, finalmente, si no tuve problemas en todo esto, en signos, operaciones, bueno, ahora sí derivo y voy a reducir finalmente los términos algebraicamente. Cuando nosotros nos topemos con el paso 2 en donde tenemos que adecuar, ¿verdad? Acondicionar tal función, muchas veces es porque son funciones que son exponenciales o están en forma de radical. Por ello es que, bueno, es importante tomar en cuenta lo que son las propiedades para poder adecuar esas funciones y así poder derivar. Por ejemplo, las más comunes es esto. Lo más común es que podemos tener una función así tipo fracción, 1 sobre x a la n, donde x tiene un exponente n. ¿Qué tendríamos que hacer acá? ¿Habría una regla directa para derivar esto? Pues quizás sí, pero bueno, no siempre. Vean por qué. Porque si aplicamos propiedad, resulta que esta x tendríamos que subirla como un numerador, pero donde n pasaría a ser un exponente negativo, es decir, x a la menos n. ¿Ok? Veamos un ejemplo o ejemplos. Si tenemos 1 sobre x al cuadrado, ¿qué tendríamos que hacer primero? Primero tendríamos que aplicar la propiedad. Entonces, x al cuadrado pasaría a ser como x a la menos ¿qué? A la menos 2. N es 2, pero con signo negativo. Entonces, x a la menos 2. Es como decir, voy a invertir, ¿no? La función o a invertir el signo, ¿no? Porque pasó a ser ahora un numerador. Y así quedaría. Ahora sí estaría lista esta función para derivar. Otro ejemplo, vean, aquí tenemos 1 sobre x al exponente 3 medios. Bueno, ahí 3 medios es un exponente. Ahí se ve un poco grande, pero es un exponente. Es n finalmente, es n. ¿Así lo puedo derivar directamente? No, tengo que aplicar la propiedad x a la menos n. Por lo tanto, sería x a la o al exponente menos 3 medios. Vean cómo 3 medios pasa directo arriba, pero ahora con signo negativo. Bien, este es muy común y siempre lo vamos a encontrar en derivadas. Y claro, también en las integrales más adelante. También muchas veces nos topamos con que a primera vista vemos una función
radical y desde ahí decimos, no, pues está difícil esta derivada, esta función. Y no, tenemos que adecuar esa radical para así poder derivar. Por lo tanto, identifiquemos que en una radical siempre iría por dentro una función, en este caso como x, elevado a una potencia como m. Pero también la raíz va a llevar un índice, ¿verdad? Un índice, un número, pues. ¿Ok? Entonces veamos que la propiedad nos dice que si vemos una radical, esto es igual a x, esa función x, elevado al exponente m sobre n, ¿verdad? A una fracción m sobre n, pero como exponente. Ejemplos. Vean que aquí hay un primer, este es muy común, muchas veces aparece. Por ejemplo, raíz de x. Aquí la raíz de x equivale a que ya sabemos que esta es una raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque no tiene el índice. Como no tiene el índice, sabemos que los matemáticos siempre hacen eso, que nos confunden, pero sabemos que es una raíz cuadrada, por lo tanto el índice de aquí es un 2, perdón, es un número 2. ¿Y qué exponente tendría la función x? Pues tendría 1, que no se ve, pero ahí está, ¿verdad? Por lo tanto, esto realmente equivale a esto, a decir raíz de x a la potencia 1, raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces el índice es 2. Muchas veces, o más bien siempre, aparece esta raíz cuadrada, pero nunca nos ponen como acá, nos ponen el índice. Y para recordarnos de cómo aplicar la propiedad, no, siempre lo ponen así directo, pero ya sabríamos que equivale a esto. Y si aplicamos como tal la propiedad, vendría siendo que esto es igual a x al exponente 1 perdón, al exponente 1 medio, ¿verdad? X exponente 1 medio. ¿Vean? Entonces, cuando ustedes vean una raíz así, directamente sería x a la 1 medio. Otro ejemplo, raíz cuadrada de x cúbica. ¿Por qué raíz cuadrada? Porque aquí no está el 2, pero sabemos que los matemáticos cuando no ponen nada acá, pues obviamente es la raíz cuadrada. Ahí está el índice 2. Entonces, si lo convertimos por propiedad, sería x al exponente 3 medios. Vean, x exponente 3 medios. Otro ejemplo, raíz de, raíz de, raíz quinta, ¿verdad? Vean, ahora el índice es 5. Raíz quinta de la función x elevado o exponente 4. ¿Cómo quedaría? Aplicamos esta propiedad y sería x al exponente 4 quintos. Y bien, cuando nosotros ya tengamos, ya apliquemos la propiedad, ya tenemos la función sin ser radical, ahora como un exponente, ¿verdad? Ya estamos listos para ahora sí derivar sin ningún problema. Nosotros aprendimos en nuestro curso de derivada que la denotación de una función es esta, y igual a f de x, donde f de x, ¿qué sería? Pues una función que puede ser x cuadrada, x cúbica, un polinomio, un binomio, una, no sé, función trigonométrica, ¿sale? Y igual a. Y sabemos que esto representa a quién, representa siempre una gráfica, ¿verdad? Siempre esto es una función, pues, es una gráfica, es un comportamiento gráfico, donde f de x, o sea, la función en x sería la parte que iría en el eje de las abscisas, y y sería la parte de las ordenadas, ¿verdad? Ok, entonces, muy importante que nosotros siempre tomemos en cuenta, una función va a estar así denotada, y igual a f de x, pero ¿cómo denoto yo una derivada? Si yo quiero derivar esta función, bueno, la denotación de derivada como tal, basada en una función, es esta. Por ejemplo, si yo quiero derivar y, entonces digo que derivo y, derivada de y, con respecto a x. Derivo y respecto a x. Pero esta misma denotación se utiliza así. Y', o sea que a esta y le agrego un apóstrofe y significa derivada. Es la derivada con respecto a x. Pero también muchas veces nos aparece esta denotación de esta misma f de x, pero con un apóstrofe, es decir, con f de x', y esto significa de igual manera derivada. ¿Ok? Muy importante que sepan o que te acuerdes que dy de x, que y' y f de x' significa derivada. Ya estás derivando esa función. Cuando aparece así, pues es la función inicial solamente. Ok. En nuestro curso aprendimos, ¿verdad?, toda una teoría de límites en donde se nos quedó muy claro que una derivada lo podemos nosotros obtener por medio de la definición por límites, que es esta fórmula, ¿verdad? Vean cómo aquí dice f de x',
y luego toda esta fórmula que tiene también toda una explicación teórica muy bonita, pero de ahí surgen, ¿verdad?, las derivadas. Bien, aprendimos las reglas para derivar, basadas. ¿Esas reglas de dónde surgieron? Bueno, teóricamente surgieron como patrones de varios intentos, ¿verdad?, en cuanto a derivar las funciones, pero utilizando la definición por límites. Ajá, de ahí surgieron esas fórmulas. Entonces, a partir de ahora te encargo que imprimas el formulario de derivadas que te voy a adjuntar y ahí tendrás es un pequeño formulario en donde, bueno, estoy utilizando una denotación fácil de entender, ¿verdad? Los formularios muchas veces varían porque su denotación a veces es un poco complicada, pero bueno, también por ejemplo ya vimos que y', f de x', de y de x son lo mismo. Bueno, te encargo, imprimas este formulario, bueno, lo vayas viendo y con ello podrás resolver los ejercicios. Veamos la primera regla de nuestro formulario, regla 1, la derivada de una función constante. Sabemos que la derivada de una función c constante respecto a x siempre va a ser igual a 0. Eso lo aprendimos en nuestro curso de cálculo diferencial. Por ejemplo, si tenemos la función y igual a 7, si nosotros lo derivamos respecto a x, es decir, decimos dy de x, esto va a ser igual a ¿qué? Donde 7c es constante, esto es igual a 0. ¿Ok? Si y es igual a 3, entonces podemos utilizar la otra denotación de y', que también significa que estamos derivando, y c es 3, es constante, por lo tanto es igual a 0. F de x igual a 5, esta función es lo mismo, ¿verdad? F de x es la misma función, 5 es una constante, lo derivo y lo denoto en términos de f de x', f de x' igual a 0. La regla 2, que es la llamada función identidad, que no es nada menos que una x o una función elevada a una potencia, a exponente 1, perdón, ¿ok? Derivada de x, exponente 1 respecto a x, siempre va a ser igual a 1. Siempre que veamos una sola x, es 1. Ejemplo, y igual a x. Y igual a x, aplicando la denotación de y de x, es igual a 1, ¿verdad? De acuerdo a la regla, es 1. Y igual a x, ¿qué ocurre? Igual, podemos utilizar la denotación y', es igual a 1. Vean que es lo mismo, estoy derivando la misma función, pero con diferente denotación. F de x igual a x, su derivada f de x' igual a 1. Ajá, muy bien, ya llevamos la regla 2. Regla 3, esta es bien importante, chicos, muy importante. La derivada de una función elevada a una potencia n. Muy importante, ¿por qué? Ya verán que es muy importante porque se asemeja a una regla que es la última que vamos a ver, y dice así, que es cuando tengamos una función x elevado a la n, al exponente n, respecto a x. Tendríamos que derivar respecto a x. Y es igual a n, es decir, al exponente que tenga, lo ponemos como coeficiente, transcribimos x, y al ese exponente n le restamos 1. Entonces, ejemplos, bueno, aquí vemos ejemplos parte 1, y en un momento verán por qué es parte 1. Bien, y igual es igual a x al cuadrado. Vean esta función y igual a x al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer? Solamente aplicar esta fórmula en donde n es 2, bajo el 2 y le resto 1. Por lo tanto, esto sería como dy de x igual a 2. Vean cómo el 2 se vuelve coeficiente, pero también se le resta 1, como lo vemos acá. Vean, lo que tenemos en rojo es lo que aquí es n, ¿sale? Bien, entonces dy de x es igual a 2x, 2x, nada más. ¿Por qué? Porque 2 menos 1 es 1. Cuiden mucho esta parte. Cuando ustedes ya estén derivando, ahí la denotación es dy de x, dy de x. No me vayan a colocar que ya están derivando 2x al cuadrado menos 1 y aquí me sigan colocando la denotación y. No, ya es dy de x. Y si yo sigo desarrollando los pasos, siempre voy a ir colocando dy de x, ¿sale? Muy detalladamente. Y igual a x cúbica, de igual manera puedo aplicar la otra denotación, puedo decir y' es igual a, el 3 baja como coeficiente, x le resto menos 1, ¿ok? Esto es igual a y' igual a 3x al cuadrado. Así nos quedaría finalmente el resultado. Y ahora veamos un ejemplo más con denotación f de x. Vean, f de x es igual a x, pero ahora el exponente 5 tercios. Es una fracción. Utilizamos la denotación f de x', 5 tercios baja como coeficiente, le quitamos 1, menos 1. Y aquí es donde les comentaba, si tú no dominas
suma, resta, multiplicación o división de fracciones, tendríamos problemas aquí cuando tengamos que restar menos 1 a una fracción, a un exponente fraccionario. Bien, ¿cómo quedaría? F de x, 5 tercios se mantiene y finalmente el valor, el resultado de 5 tercios menos 1 es 2x, exponente 2 tercios. ¿Ok? Vamos a ver ahora la misma regla 3, pero con ejemplos parte 2. Así le puse parte 2. ¿Por qué? Bueno, vamos a aplicar la misma regla, pero ¿por qué parte 2? Porque vean estos casos. ¿Qué tendríamos que hacer cuando se nos presenta una función y igual a 1 sobre x al exponente 7? Vean, aquí ya hay un problema, ¿verdad? Podríamos derivar directamente, pues resulta que más bien tendríamos que adecuar esta función primero. Y ya veíamos las propiedades, que decía que si tenemos una x con exponente n como denominador, ¿qué ocurre? Tendríamos primero que subirlo, ¿verdad? Y pasaría a ser, en este caso, como es positivo el 7, entonces su signo sería negativo. Esto es igual a y igual a x al exponente menos 7. Y ahora sí, ¿podemos derivar? Claro que ya podemos derivar. Vean cómo, como hice una adecuación únicamente, todavía no estoy derivando, vean, por eso no coloco y', todavía no, porque todavía no estoy derivando. Ahora sí, y igual a 3, perdón, y igual a x al exponente menos 7, ahora sí lo derivo. ¿Qué regla aplico? Pues aplico pues en esta, la regla 3, ¿verdad? Entonces, donde n es menos 7, entonces baja como un coeficiente menos 7 por x menos 7 menos 1. Vean cómo a n se le resta menos 1. Y menos 7 menos 1 es que menos 8, ¿verdad? Ya lo sabemos. Menos 7x menos 8. Finalmente ese sería el resultado. Pero, vean qué ocurrió acá. Muchas veces nuestros matemáticos nos sugieren que ningún resultado de derivada quede como negativa, porque estéticamente no se ve bien. Por eso es necesario volver a aplicar la propiedad. Así como encontraste esta función de forma, digamos, en fracción, bueno, pues igual acá, x exponente menos 8, entonces es negativo. ¿Qué tendríamos que hacer? Simplemente bajarlo y colocarlo ya como positivo. Y vean cómo esto ya queda un poco mejor. Y como menos 7 por 1, pues es 7. Finalmente, nuestro resultado quedaría como menos 7 sobre x exponente 8. ¿Ok? Otro ejemplo, f de x igual a raíz cuadrada de x. Y ya sabemos que cuando nos topemos con una raíz de algo, tenemos que aplicar propiedad también. Y esta es directa, ¿verdad? Porque equivale a ¿qué? A x a la 1 medio, ya sabemos. Ya tenemos que agarrar, perdón, tomar esa habilidad o esa práctica de decir que raíz de x siempre equivale a x a la 1 medio. Ahora sí derivamos f de x' y vean como 1 medio baja y multiplica por x a la 1 medio menos 1. ¿Ja? Y después, ¿qué ocurre? Pues vamos reduciendo términos. Y el resultado de 1 medio menos 1 es menos 1 medio. ¿Sale? Muy bien. Aquí también adecuamos algo, ya lo decíamos. X al exponente menos 1 medio se ve un poco feo, ¿verdad? Que quede así como un exponente negativo. Entonces aplicamos la misma regla. En este caso lo vamos a regresar como positivo, pero por debajo. Es decir, que nos quedaría como 1 medio por 1 sobre x a la 1 medio, ya positivo. Pero aún así esto se ve un poco raro, se ve feo. Entonces aplicamos, sabemos que x a la 1 medio por propiedad equivale a la raíz de x. Por lo tanto, multiplicamos 1 por 1, 1 y 2 por ya finalmente esa raíz de x. Entonces el resultado sería 1 sobre 2 por raíz de x. Ese sería el resultado. ¿Cómo sería para un ejemplo así? F de x con raíz cúbica de x al cuadrado. Bueno, por aquí te dejo los pasos para que tú los vayas analizando. Fíjate muy bien qué vamos haciendo. Adecuamos, aplicamos la derivada, restamos, igual acomodamos, vemos que nos quedó una función exponente 1/3, pues lo regresamos como radical, ¿verdad? Finalmente nos queda a 2 sobre 3 de raíz cúbica de x. Ese sería el resultado. La derivada del múltiplo constante, esta es muy fácil porque únicamente significa que si tienes una constante,
por una función, dejes afuera la constante y derives solamente la función. Por ejemplo, y igual a 7x al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente dejar el 7 ahí constante, pero ahora derivar x al cuadrado. Y para derivar x al cuadrado tenemos que utilizar ¿qué? Pues la regla 3, porque x es una función elevada a la n. Y ya, pues ya vimos ejemplos, ¿verdad? De esa regla 3, que únicamente consiste en bajar el 2, el coeficiente, y restarle 1. Vean, aquí lo tenemos. Entonces ese 2 que bajó como coeficiente va a multiplicar al coeficiente o a la constante que ya estaba, que es 7. Entonces sería 14x el resultado. F de x igual a 2x 5 tercios. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo. Dejamos el 2 constante, pero aplicamos la regla 3 en x al exponente 5 tercios. Vean, vean, ahí pueden detener el video y vean qué se hizo, ¿verdad? Muy sencillamente. 5 tercios bajó, pero así como tal, como un coeficiente, así fraccionario, 5 tercios. Ajá, 5 tercios menos 1, f de x. 2 por 5 fue 10, aquí reducimos, y bueno, 10 tercios. El resultado de esta resta es 2 tercios. Y bien, regla 5, la derivada de una suma algebraica. Bien, pues esta es muy fácil, de igual manera. Significa que pueden aparecer varias funciones separadas por signos positivos, negativos. ¿Y qué tenemos que hacer? Únicamente derivar por separado. Tenemos y igual a x cúbica más 2x, perdón, x quinta más 2x cúbica menos 3x menos 8. Es una función, digamos, algebraica, pero varios términos. ¿Y qué tenemos que hacer? Derivar cada término. Por lo tanto, esto ya directamente es igual a 5x 5 menos 1 más el 2 por 3, porque el 3 bajó, ¿verdad? Multiplica al 2 y se le restó 1, menos 3 se mantiene, y x pues ya sabemos que es función identidad, entonces vale 1, multiplica al 3, 3 por 1, y bueno, menos 8 es una constante, ya sabemos que es 0. Finalmente el resultado quedaría como 5 x exponente 4, ¿verdad? Más 6 exponente 2 menos 3. Ese sería el resultado de esta derivada de suma algebraica. Suma o resta algebraica. Bien, reglas para derivar. Vamos a esta parte, nos dice regla 6, derivada del producto. Ya sabemos que un producto es una multiplicación. Entonces, recuerden esta fórmula que es u por v, donde u es una función y v es otra. Y esta sería la forma de derivar, ¿verdad? Dejar constante o transcribir como tal lo que es u y derivar solamente v. Luego separar por un signo de más y colocar v, mantener a la función v y derivar u. Esto es, vean, la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Ejemplo, f de x es igual a x cuadrado más 3x por 4x más 5. Identifiquemos primero quién es u y quién es v fácilmente. Esto es u y esto es v. Entonces aplicamos la regla como tal. F de x es igual, me dice que coloque a u primero como tal, lo pongo, y derivo v, ya debo tener aquí más habilidad para derivar. 4x más 5, bueno, 5 es 0, 4x quedaría el 4 solamente, entonces entre paréntesis. Luego más, coloco v, ¿quién es v? Pues es todo lo que tenemos acá, entonces así como tal lo escribo y derivo a u. Derivada de u, sabemos que de x al cuadrado sería 2x y de más 3 sería 3, por lo tanto lo colocamos acá. Y ya finalmente reducimos términos, ¿verdad? El 4 va a multiplicar a cada uno de los términos que están entre paréntesis. Y lo mismo puede ocurrir acá, ¿sale? Entonces vean cómo se obtiene ese resultado. Nos sale aquí un término un poco grande, un polinomio, pero finalmente reducimos términos semejantes, y vean cómo el resultado de este caso es 12x al cuadrado más 34x más 15. Esta es entonces la regla del producto, tan sencilla, ¿verdad? La derivada del cociente, muy importante, esta también es de las más importantes que a veces se nos olvida o confundimos un poquito con la anterior, con la del producto. Pero vean cómo aquí esto significa que vamos a derivar una función fraccionaria, ¿verdad? Arriba hay un polinomio y abajo seguramente también. ¿Qué tenemos que hacer? Únicamente aplicar la regla, pero aquí vean que el signo es negativo y dividido por la v, pero al cuadrado, por la función v al cuadrado.
elevado al cuadrado. Muchas veces esta denotación es un poco confusa, pero si recurrimos un poquito a la denotación con apóstrofe, vemos que esto sería igual a lo que vemos acá. U sobre V es igual a V por derivada de U menos U por derivada de V. Todo sobre V al cuadrado. Vean, es la misma denotación, ¿sale? Muy bien. Ejemplo, tenemos aquí una función, vean, cociente 2x sobre x al cuadrado más 4. ¿Y qué hacemos? Aplicamos la regla, vemos quién es U es 2x y V es el denominador. Por lo tanto, esto es igual a lo que tenemos acá. Mantuvimos constante a U, pero derivamos, perdón, a V, constante V, pero derivamos a U, menos, mantenemos a U y derivamos V. Todo al cuadrado de V. Y vamos desarrollando. Finalmente, lo que les presento acá es ya el resultado. Vamos reduciendo términos, pero también muchas veces se acostumbra a, si es que se presta, ¿verdad?, la función, a poder todavía como dejarlo expresado más simple, ¿verdad?, de forma más simple o factorizado, ¿verdad? Como vemos acá, el 2 es como el factor común, por lo tanto, aquí este sería el resultado. Bien, vayamos al último ejemplo, a la última regla, y esta es la más importante también. Yo creo que de nuestro curso de cálculo diferencial, lo que más debemos dominar sería la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque en ella se aplican todas las anteriores, pero también aplica para funciones compuestas. Por ejemplo, esta es la regla que dice que la derivada de una función u, donde u puede ser, pues, una función de las anteriores, ajá, elevada al exponente m o a la potencia m respecto a x. Esto va a ser igual a m por u de m menos 1, pero ahora después multiplicado por la derivada de u respecto a x. Vean cómo esta regla 8 se parece a la regla 3, pero aquí es compuesta, porque u es una función que puede ser una función compuesta. Puede ser un polinomio, puede ser una, claro, también puede existir ahí una función cociente, por ejemplo. Bien, eh, entonces una función compuesta siempre se deriva por regla de la cadena. Ejemplo, tenemos y igual a 3x elevado, bueno, exponente 4 menos 2, exponente 5. Vean cómo este exponente 5, si nosotros tuviéramos, si observamos bien, este es un binomio, pero si tuviéramos aquí un número, un 2, ¿verdad?, un cuadrado, podríamos decir que desarrollaríamos el binomio. Si fuera un 3, desarrollaríamos el trinomio. Ajá, pero si tuviéramos exponentes grandes como 5, 10, 100, 1000 o fracciones o negativos, complicaría entonces aplicar una regla, ¿verdad? Por lo tanto, ahí es donde aplica esta regla de la cadena. Por ejemplo, sencillamente aplicamos lo que ya tenemos. Identifiquemos quién es u, sería todo lo que está entre paréntesis, y m, ¿quién sería? El 5, ¿verdad? Finalmente, o más bien, inicialmente, porque vamos a derivar apenas, tenemos 3x exponente 4 menos 2 a exponente 5, únicamente aplicamos la regla. ¿Quién es m? Es 5. ¿Quién es u? Todo lo que está en el paréntesis, y le restaríamos 1. Y luego multiplicaríamos por la derivada de u, es decir, por la derivada de lo que está acá. Esto sería de la siguiente manera. Y' 5 es m, 5 es m, y luego tal cual a u lo escribimos, 3x al exponente 4 menos 2, entre paréntesis 5 menos 1. M es 5 menos 1. Y luego por derivada de u. ¿Cuál sería la derivada de esto? Tendríamos que colocarlo aquí entre paréntesis, pero ya directamente. Sería igual a 12x cúbica. Menos 2 es 0, ¿verdad? Por eso ya no aparece acá. Vean qué fácil. Y' es igual entonces a 5, tal cual escribimos lo que es u, y vean cómo ahora el exponente aquí ya es 4 porque se le restó 1, y finalmente 12x cúbica lo escribimos de igual manera, y observemos, si esto que está entre paréntesis podemos multiplicarlo por lo que tenemos antes, en este caso no podríamos porque no son términos semejantes, y porque aquí tenemos un exponente 4 que no puede ser multiplicado por 12x cúbica sin ninguna otra potencia, pero exponente. Pero 12x al cubo sí puede multiplicar al 5 y nos quedaría como 60x cúbica. Entre paréntesis, 3x, exponente 4 menos 2, cuarto.
a exponente 4, perdón. Y bien, ¿qué más podemos hacer? Bueno, ahí quedaría, ¿verdad? Un ejemplo más, veamos un ejemplo 2 de esta regla de la cadena y nos topamos con esto, que y es igual a raíz de x al cuadrado más 6x más 3. ¿Y qué tenemos que hacer acá? Primero adecuar nuestra función porque estamos viendo una raíz. Eso nos complica la vida, ¿verdad? Pero ya sabemos que raíz cuadrada equivale a qué? A un medio, ¿verdad? En exponente. Por lo tanto, vean cómo nos queda. Ajá. Y ahora sí, ¿quién es u? Todo lo que está dentro. ¿Quién es m? Un medio. Ajá. Entonces derivamos. Y' es igual a un medio. Ajá. Escribimos como tal todo lo que es u, pero restándole menos 1. Perdón. Ajá, sí. Un medio menos 1. Y luego multiplicamos por la derivada de lo que tenemos x al cuadrado más 6x más 3. Directamente su derivada es 2x más 6. Ya tenemos que tener más habilidad, ¿verdad? Y así vamos avanzando. Un medio. Resulta que un medio menos 1 es igual a menos exponente menos un medio. 2x. Ajá. ¿Qué más? Vemos que menos un medio se ve un poco feo porque esta es negativo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Así como está todo lo que es u, lo podemos bajar por propiedades y nos quedaría como un medio de x al cuadrado más 6x más 3, exponente un medio. Vean como el menos un medio ahora es positivo, pero ya por debajo. Estéticamente ya está muy bien. Y 2x más 6, pues también por ahí se mantiene, pero como aquí hay una unidad, pues puede multiplicar con, con el 1, ¿verdad? Y nos quedaría así. ¿Y qué ocurrió acá? Vean cómo el 1 medio también por propiedad lo podemos regresar a la raíz de x al cuadrado más 6x más 3. Vean cómo el 1 medio x al cuadrado más 6x más 3 se regresó a una raíz, o lo regresamos, ¿verdad? Ya finalmente aquí podemos reducir, eh, hacer una factorización sencillita, ¿verdad? O factor común, dejarlo expresado como 2 por x más 3 sobre 2 de raíz de toda esta función, pero vean cómo 2 entre 2 pues es 1, es la unidad, y finalmente nos quedará como x más 3 sobre raíz de x al cuadrado más 6x más 3. Y bueno, eh, este sería entonces el resultado final. Vean cómo aquí hay algo importante que considerar. No es que esté mal, por ejemplo, el resultado desde acá. No, ya está bien, pero estéticamente tendríamos que adecuar o regresar por propiedades los términos para que, bueno, ya quede el resultado final. Es importante considerar esto porque muchas veces en los libros, cuando nosotros queremos derivar, por ejemplo, ejercicios que hasta aparecen en un solucionario o aparecen ya con respuestas, resulta que cuando comparamos las respuestas no coinciden. ¿Por qué? Pues porque esas respuestas están basadas por deducciones, o más bien por simplificación o por nuevamente aplicación de las propiedades. Es decir, que se fue aplicando esa estética matemática para finalmente obtener un resultado. ¿Ok? Muy bien. Pues hasta aquí hemos ya repasado nuestro curso de cálculo diferencial. Claro que faltan ejemplos, sí, de funciones trigonométricas y todos los demás que pueda haber, ¿verdad? Pero al menos estas son las bases que tenemos que considerar ahora para nuestro curso. Te dejo este mensaje que dice, me contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Yo creo que todos tenemos que hacerle caso a esta última parte. Lo hice y lo aprendí. Tienes que hacerlo para aprenderlo, para recordarlo, porque bueno, para en este caso recordar lo que se supone que ya sabemos, pero ahora tenemos que dominarlo, ¿verdad? Porque lo vamos a necesitar. Si solamente te quedas en esto de que, me contaron, pues sí lo olvidé, por eso te olvidó, lo viste, lo entendiste, pero aún así no. Entonces hay que hacer estos ejercicios para pues, realmente ya asegurar, ¿verdad? Ese conocimiento. Muy bien, pues hasta aquí es esta explicación de repaso de cálculo diferencial, o algunas reglas, las primeras al menos, de derivadas. Muchas gracias.